y dentro de la importancia que tiene la respiración como primer alimento de la vida, la respiración como mantenedora de la vida y la respiración como culminación de la vida en este planeta, al menos como seres humanos. La respiración, primer alimento y culminante alimento que marca los ritmos de nuestra vida. La respiración, como decíamos ya en el material de enero, como primer recurso para el desbloqueo. Una respiración libre es tejidos libres, sin bloqueos. Vamos a plantearte ahora algo muy sencillo. Partiendo de la importancia de la respiración, la importancia del diafragma en el que iremos entrando poquito a poco como ese gran fuelle que moviliza todos los órganos y entrañas, todas nuestras vísceras, y que es como un gran paraguas que recoge las energías del cielo y la tierra y busca la fusión. Es como un centro, un intermedio en toda nuestra forma animada, emocionada, almada y espiritualizada, llevando los diferentes planos desde lo más conformado hasta lo más inmaterial. Bien, pues la respiración como elemento de desbloqueo la podemos llevar también a ese concepto de respiración libre, es una liberación de los tejidos o tejidos sin bloqueos. Siguiendo ese discurso muy sencillo, vamos a hacer un discurso muy sencillo y una práctica muy sencilla para aplicarla a nosotros como terapeutas o en el proceso de autosanación y para enseñarle al paciente o a los alumnos para que se hagan cargo y conscientes de su respiración. En la medida en que somos conscientes, esa respiración se hace más libre. Bien, pues siguiendo ese discurso, como estaba diciendo, si vamos al concepto de fascia, hay un concepto en el que iremos también adentrando poco a poco, que es el concepto de tensegridad. Es un concepto que viene de la palabra tensegrity, tensión íntegra de la totalidad. Tensión no como rigidez, sino como ese sistema que se mantiene por cuerdas, por hilos de las cadenas miofasciales, serían los sistemas de tensión y compresión por elementos más sólidos como pueden ser los huesos. Ese es un modelo, pero la idea es, imaginaos si vamos a la cuántica, esas cuerdas de universo con puntos que las unen, tiene que haber un sistema de equilibrio de tensión con una compresión o gravedad que no oprima demasiado, que no comprima demasiado, sino que haya un equilibrio entre la tensión de un sistema y su compresión o fuerza de la gravedad. Ahí tiene que haber un equilibrio. Bien, si la palabra tensegridad, que ya en fascia se habla de tensión-compresión entre las cadenas miofasciales, por ejemplo, que insertan en las estructuras más sólidas como los huesos serían los elementos de compresión y los hilos de las cadenas serían las líneas de tensión. Si una cadena tira demasiado, las otras se van a bloquear o se van a deformar, o incluso las fibras se pueden romper, destruir y bueno, aparecen cuando vas palpando con la mano nudos o zonas donde el tejido está como si estuviera debilitado, por ponerle una palabra. Bien, pues en ese concepto, tensión, compresión, que tiene que seguir, imaginemos los 5 reinos mutantes, imaginemos un sistema de cuerdas, imaginemos el telar de la vida, tiene que haber, para que sea bello el tejido, tiene que haber un equilibrio entre la tensión y los nudos, entre los hilos y los nudos que unen esos hilos. En la medida en que hay un equilibrio, el dibujo del tejido es bello. Eso sí, lo llevo a mi cuerpo, tiene que haber un equilibrio entre la tensión de mis hilos, que lo vemos muy bien en la fascia, o ya a nivel celular, en todo lo que serían los tejidos más pequeños hasta la célula, todos los receptores celulares, tiene que haber una tensión adecuada y una compresión adecuada en las partes más sólidas. Lo vemos muy fácil. Cuando engordamos demasiado,
hay demasiada gravedad, demasiada presión, compresión y estamos como incómodos y nos duele como todo, como si estuviéramos como a presión. Cuando estamos en nuestro peso adecuado, ni demasiado delgados ni demasiado obesos, la tensión con presión es adecuada. Mi tensegridad va a lo adecuado, estoy como en la porción de mi forma, la proporción adecuada. Llevado a las emociones, al mundo de las emociones, también tengo que tener una tensegridad, una tensión, compresión o presión adecuada en relación con el entorno y mi posición ante la vida, mi firmeza, mi centro, mi estar orientado en la vida. Si aumenta la tensión en el entorno, tenemos entornos de tensión, eso se refleja en nuestro cuerpo. Llevamos todo el día con una serie de tensiones acumuladas, que si en los hombros, que si la espalda, a veces se fijan tensiones en zonas que ni te imaginas y no eres consciente y vas aumentando tensiones corporales fruto de la tensión en relación con el entorno o la tensión en relación con tu carácter y tu forma de ser, que generas tensión en la forma en cómo vives las cosas, y eso lleva a una más presión, más tensión, más rigidez, más bloqueo. Vamos a hacer una práctica muy sencilla que la podemos recomendar, por ejemplo, a la hora de acostarte. Cuando te vas a acostar, tumbado, buscar una posición lo más relajada posible, a poder ser boca arriba y si no en posición fetal, respirar de forma profunda y hacerte consciente, primero, de aquellos lugares donde la respiración no va fluida. Ahí hay bloqueo. Y luego, también hacerte consciente de qué grado de tensión, de tensiones llevo en mi cuerpo. Y dónde en mi cuerpo tienden a fijarse las tensiones. Porque a lo mejor en una escena de estrés, tensión emocional, etc., a una persona la tensión se le pone en las cervicales, a otra le da una lumbalgia, a otra en el estómago. Es decir, cada uno luego tenemos focos en nuestro cuerpo que depende del momento, la situación y la persona, van a fijarse en esas tensiones en una zona u otra. Así que, para que tengas en cuenta, tensegridad. Tengo que tener una tensión con presión adecuada para mantener un equilibrio corporal. Si se rompe ese equilibrio de mi tensión y de mi compresión, de mi estado, tipología corporal y emocional, van a aparecer bloqueos. Una forma de aparecer bloqueos muy fácil a nivel de romper esa tensegridad corporal que tiene que ver con las emociones es cuando vivo tensiones en el ambiente o conmigo misma y se fijan en tensiones corporales. Así que este trabajo es simplemente toma de conciencia de mi corporeidad, dónde se me fijan a mí las tensiones frecuentemente o en este momento, por ejemplo, después de un conflicto o al culminar el día, que el día es de cara afuera en general y tal, hacer, o en el momento de meditar, darme cuenta de mi posición corporal y tomar conciencia de hasta qué punto estoy tensionada y dónde. Y esas tensiones son un reflejo a las tensiones de los ambientes, de los climas, de los entornos, de los lugares por donde vamos, habitamos, pasamos. Así que, muy sencillo. Puede ser sentado, cuando estás en tu ordenador, tomar conciencia de dónde están mis tensiones y respirar de forma fluida. Puede ser en una meditación, puede ser sentado en la silla, en el escritorio, y ver qué lugares son aquellos a donde me cuesta respirar. Llevo el aliento al tantín inferior, medio y superior, llenando todo el tronco de aliento y exhalo despacio. Inhalo y voy viendo qué lugares son los que noto en cada respiración que hay más tensión y qué lugares son a los que más me cuesta respirar. A veces nos cuesta más al tantín inferior, otras es al superior o al medio o a la parte izquierda. Entonces, una vez he identificado dónde me cuesta respirar,
focalizo ahí la respiración. Pongamos que yo ahora respiro y donde más me cuesta proyectar la respiración es en la zona del chao medio digestivo. Entonces me concentro ahí y intento llevar la respiración sin forzar al chao medio digestivo y voy comprobando como en cada respiración qué hilos, qué esas cuerdas de tensión son las que tiran de determinadas zonas, si tiran de la zona lumbar, de la zona cervical, por ejemplo, desde el estómago, pongamos. Otra persona le cuesta llevar el aliento a la parte alta, vale, llevo una respiración completa, tanto en medio, inferior, medio, superior, y veo que al superior me cuesta llevar la respiración, me concentro ahí y llevo el aliento ahí, inspirando profundamente, llenando bien de prana, hago una pausa, exhalo. Y así en cada respiración, concentrada en el lugar de bloqueo, a través de la respiración voy desbloqueando. Esa sería una práctica, hacer respiraciones completas, comprobar dónde me cuesta más respirar y el siguiente paso me concentro donde más me cuesta respirar y ahí llevo la respiración intencionada suave para, a través de la respiración, desbloquear. La segunda práctica que te vamos a proponer muy sencilla es, cuando te vas a acostar, supongamos que llega la noche y estás en la cama, te acuestas y buscamos una posición en la cama, a poder ser boca arriba, y buscar el contacto de todo el cuerpo, piernas, pies, tronco, brazos, cuello, con la cama, o bueno, si lo quieres hacer en el suelo, pero normalmente lo ideal es cuando ya te acuestas y llevar la respiración suave. Llevamos primero al tantien inferior y mantenemos ahí unos minutos. Inspiro al bajo vientre, pausa, exhalo. Unas primeras respiraciones al tantien inferior para relajar todo el cuerpo. Inspiro, exhalo y voy tomando conciencia de los pies, las piernas, el tronco, los brazos, el cuello, la cabeza. Mantengo las respiraciones suaves al tantien inferior y voy revisando todo mi cuerpo. Y en esa práctica tengo que comprobar qué grado de tensión hay. ¿Hay tensiones o no? ¿Se relaja mi cuerpo? ¿O sigo como si estuviera haciendo los 1000 metros lisos? ¿Cómo está la tensión mental a nivel cerebral? ¿Sigo con una hiperactividad o no? Voy recorriendo en cada respiración todo el cuerpo y comprobando si hay alguna zona donde hay dolor, tensión. Y si hay alguna zona donde hay molestia, dolor o más tensión, me concentro ahí la respiración para relajar. Sería culminar el día y cuando me acuesto llevo la respiración suave, tomando conciencia de hasta qué punto mi cuerpo está relajado, desde los pies, tobillos, piernas, tronco, manos, brazos, hombros, cuello y cabeza, comprobando si hay zonas en el cuerpo que están tensionadas o no. Y evidentemente tomamos conciencia de que cargamos con todas las tensiones del día. Luego vamos a hacer respiraciones completas, tanto inferior, medio, superior. Como si llenamos todo el cuerpo de aliento, inhalamos, exhalamos. Inspiro a todo el tronco, exhalo y en cada exhalación voy dejando el cuerpo que se abandone
al abrazo, en este caso de la cama, si estamos en la cama, o ahora del suelo. Dejarme llevar por esa fuerza de la gravedad. Buscar hasta las tensiones hasta en el cuero cabelludo, la cara, los sentidos, y en cada exhalación relajo. Esto también lo podemos hacer en posición fetal. Si a alguien le es incómodo de lado, buscamos, si tenemos una almohada o con el brazo, una posición de relajación en posición fetal. E igual, vamos revisando todo el cuerpo. La mano que está arriba va al suelo. Inspiro y en cada exhalación voy relajando todo y voy comprobando dónde hay tensiones. También para conocer mi cuerpo, dónde se suelen fijar mis tensiones, mis rigideces, que luego se traducen en contracturas y en bloqueos. Y si identifico dónde hay tensiones, por ejemplo, en mi escápula izquierda, vamos a imaginar, concentro en la respiración, exhalo y relajo. Y esta misma maniobra la podemos hacer en posición fetal, luego hacia el otro lado. Si estamos haciendo por la noche en la cama este trabajo y nos vamos quedando dormidos, perfecto. Nos vamos quedando dormidos eliminando esas tensiones del día, tomando conciencia corporal y no que a veces llegamos a la cama como una tabla rígida y nos dormimos tal cual, con lo cual acumulamos, no tomamos conciencia de todas las tensiones que vamos acumulando durante el día. Algo muy sencillo, algo que parte de la base de la toma de conciencia, se le puede explicar al paciente. Fíjate en qué tensiones ocurren en tu cuerpo, que además ocurren en relación a cómo te relacionas con el medio externo y también con el medio interno. Muchas personas nos dicen, yo es que me acuesto y mi cabeza no para y casi no duermo. Claro, sigues elaborando, estresada, trabajando, con lo cual el cuerpo no se relaja y vas acumulando tensiones, hasta que llega un momento que el cuerpo habla a través de una presión muy grande y una manifestación de ese exceso de presión es el dolor. Cuando oprimes mucho y tensas mucho, se manifiesta el dolor. Así que te dejamos con esta práctica partiendo de la importancia de la respiración como primer recurso de toma de conciencia, como primer recurso de desbloqueo de todos los tejidos, canales, etc. y como toma de conciencia de un alimento que además me ayuda a mantener el equilibrio de la tensegridad de mi corporeidad, de mi forma. Te dejamos con esta práctica y seguimos.